También nuestro Dios, la iglesia, tiene una palabra para todos nosotros, para su iglesia. Y si me quieren acompañar a la página 997 de nuestras Biblias, que es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 30 y 31. Díganme amén cuando estén por ahí. Amén. Hechos 16, 30 y 31. Capítulo 16, versículos 30 y 31, que dice así. Y sacándolos, estaban Pablo y Silas en la cárcel, y sucedió que Dios los sacó, los libró con un terremoto, y se abrieron todas las puertas. Todas las puertas. Y en medio de ese contexto, el carcelero se alarmó porque vio que los presos se le iban. Entonces sabía las consecuencias de eso. Su vida corría peligro porque tenía que dar cuenta de eso. Y entonces ese carcelero se iba a matar. Se iba a tirar sobre su espada porque ya veía que todo se le escapaba. Entonces, en el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún daño, pues todos estamos aquí, se lo dijo al carcelero, que se iba a tirar sobre su propia espada para matarse. Versículo 29, él entonces pidiendo luz, entró corriendo y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Amén. Amén. El Señor hizo esa obra tan tremenda, esa obra tan fuerte, buscando la salvación de aquellas personas, buscando darles un testimonio impactante para que creyeran. Porque Pablo y Silas tenían las buenas nuevas, sabían el camino de la salvación, y para que le pudieran explicar bien las cosas. Y el Señor, como siempre, su plan es perfecto. Porque ¿quién se esperaba ese terremoto? ¿Quién se esperaba que sucediera eso? Nadie. ¿Quién se esperaba ese carcelero como... ¿Se esperaba ese carcelero que se convirtiera al Señor? Que creyera en nuestro Señor Jesucristo y fuera salvo él y su casa. No. Pero ya nuestro Dios tenía planes. Nuestro Dios tenía planes porque el Señor sabe quiénes son los salvos. ¿Quiénes son los escogidos? Porque la palabra de Dios habla de escogidos. Escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces, a Pablo le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Y le respondió, y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo te han dicho? ¿Qué es lo que te han dicho a ti? Para que tú seas salvo. Si te han dicho un camino diferente a este, está equivocado. Porque este es el único camino verdadero para recibir la salvación y la vida eterna en Cristo. No hay más. No hay más. ¿Es necesario complicarse tanto? Pero el diablo Satanás, Señor, reprenda, muy astuto. Y le gusta confundir las rutas. Y confundir las veredas y los caminos. Para que las personas, y confundir a las personas para que no sepan por dónde ir. O que crean que van por el buen camino. Y como hay un dicho que dice que todos los caminos conducen al mismo sitio. No es así.
No todos los caminos conducen al mismo sitio. Hay camino que conduce a la vida y hay camino que conduce a la muerte. Hay camino que conduce a la salvación, la vida eterna, al cielo. Y hay camino que conduce a la perdición y al infierno. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Para recibir la salvación y la vida eterna, como dice la palabra de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo en su santo evangelio. Haciendo esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay que creer en Cristo como dice la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque muchas personas dicen, yo creo en el Cristo. Yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, como dice. Sí, pero la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay una amén ahí? Amén. Si hay plantado olivos y dan peras, no son olivos. Si hay plantado manzanos y dan limones, no son manzanos. Si hay personas que dicen que son cristianas, dicen soy cristiano, soy cristiana, pero después resulta que es más mundano, más mundana que los mismos mundanos, no es cristiano ni cristiana. Porque el cristiano y la cristiana dan frutos como cristianos. Porque dice la palabra de Dios cómo tiene que ser un cristiano y qué tiene que hacer. Entonces, la palabra de nuestro Dios para hoy es esta. El camino de esa, ¿qué camino estás cogiendo tú? ¿Qué camino has tomado? ¿Qué camino has tomado? ¿O qué te han dicho? ¿Qué camino te han dicho? ¿Y qué camino has tomado? ¿Has tomado este camino? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en el Señor Jesucristo como dice la palabra? ¿O como te contaron allá? ¿Has leído eso en la Biblia? ¿Has buscado en la Biblia cómo dice nuestro Señor Jesucristo que tenemos que conducirnos en la vida como cristianos? Como discípulos de Cristo. Que ninguno hay perfecto, ningún discípulo, ningún cristiano ni cristiana es perfecto. Pero nuestro Dios nos ha dejado instrucciones claras en su palabra de cómo corregirnos cuando nos equivocamos. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces nuestro Dios hoy nos está llamando nos está preguntando, ¿qué camino has tomado? ¿Estás en el camino correcto? Examinémonos, iglesia. Todos nosotros los que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Dios, que nos llamamos discípulos de Cristo, reflexionemos y examinémonos en si realmente estamos siguiendo el camino en Cristo o no, como dice la palabra. Como dice la palabra. Porque de otra forma, o nos estamos engañando nosotros mismos, o nos han engañado, o no estamos nosotros tomando ese tiempo para decir, voy a leer, a buscar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo de cómo debo conducirme yo como cristiano, como discípulo suyo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia, tú y tu casa, tu familia. Es promesa de nuestro Dios. Es promesa de nuestro Dios. Nuestro Dios no falla nunca, pero hace las cosas a su manera y a su tiempo cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Porque muchos que dicen que son cristianos y cristianas están en Cristo, están como cristianos buscando esa prosperidad, buscando ese ser millonario, buscando estar en la abundancia, porque dicen que la pobreza es una maldición, porque no. En Cristo no hay pobre ni rico. Al Señor no se le busca para ser rico. Al Señor no se le busca para tener soluciones, porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. El Señor sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad sin que le pidamos nada. Sin embargo, tenemos que ir al Señor en oración y abrirle nuestro corazón.
abrirle nuestro corazón. Y aunque Él sepa todas las cosas que necesitamos, podemos pedirle a nuestro Dios. Podemos pedirle a nuestro Dios. Y rogarle, Señor, te ruego por esta situación, por mi familia. Porque nuestro Dios quiere esa cercanía con cada uno de nosotros. Quiere esa cercanía, quiere escuchar nuestra voz, quiere hablar con nosotros. Como un padre con sus hijos, con sus hijas, que quiere sentarse a hablar con ellos, con ellas. Que le hable. Dios mío, Padre Santo. Y derrama su corazón delante de Él. Y confiamos en Él, porque es que tenemos que confiar en nuestro Dios, aunque andemos por valle de sombra de muerte. Como dijo el Salmo 23, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi hermano, escucha esto. Nuestro Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Nosotros somos los que fallamos, los que nos equivocamos y los que tenemos que poner rodillas en tierra, pedirle perdón a nuestro Dios, y nuestro Dios nos va a perdonar si hay arrepentimiento sincero y nos va a limpiar, nos va a restaurar, nos va a levantar. ¿Alguien dice amén? Amén. Eso es lo que quiere nuestro Dios de nosotros. Así como ningún ser humano nace ya con barba y con 30 años, es que no, nacemos como bebés indefensos. Pues así cuando venimos a Cristo también, estamos recién nacidos. Recién nacidos. Y tenemos que aprender la nueva vida en Cristo, como dice la palabra. Pero es que ya en la palabra dice cómo, qué cosas debemos hacer, cómo debemos comportarnos como cristianos y qué cosas no debemos hacer y no podemos hacer, porque son pecados y el pecado abre la puerta al diablo para que tenga autoridad sobre nosotros, y ese pecado lleva a la muerte si eso no se corrige, pidiéndole perdón a nuestro Dios. Por tanto, iglesia, nuestro Dios hoy nos está llamando con esta palabra a reflexionar sobre qué camino llevamos. ¿De verdad estamos en Cristo? ¿Estamos caminando en la senda correcta? ¿Estamos caminando como cristianos? Y no es cuestión de ritualismo, no es cuestión de llevar una agenda. Por la mañana hago esto, por la tarde esto, por la noche esto, y voy a todos los cultos, 40 cultos semanales. No, es tu relación personal con Cristo. Es tu relación, nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. En eso es lo que se fundamenta nuestra vida cristiana. El bombero. Dice que el bombero trabaja de bombero. Pero después resulta que se va a la comisaría todos los días, viste de policía. Y dice, soy bombero. Tú no eres bombero, tú eres policía. Porque tú vas a la comisaría, vas todos los días, haces tu turno de trabajo y tienes un uniforme y estás. Sin embargo, cuando el bombero dice, yo soy bombero, y está vestido de bombero, y va a su centro de los bomberos y se lo llama y sale a apagar fuegos y todo. Entonces sí, es verdad, está diciendo que es bombero. Por eso así, el cristiano que se comporta como cristiano, que habla como cristiano, que piensa como cristiano, que se conduce como cristiano, y que hace lo que dice la palabra de Dios que deben hacer, que debemos hacer los cristianos, ese es un cristiano, eso es una cristiana. Ese cristiano o cristiana se equivoca, peca, cae en pecado, cae en tentación, pero se levanta, se pone de rodillas, se corrige delante de Dios, le pide el perdón al Señor. Ahí está. Ese es el camino correcto, porque de nada sirve hacer 1.000.000 de cosas, llevar 40 años del Evangelio y saberse la Biblia 7 veces de memoria, si después no estamos en el camino correcto. ¿Alguien dice amén? Amén.
Iglesia, los tiempos son postreros. Antes eran postreros. Cuando de los apóstoles decían que eran postreros. Pues ahora son más postreros todavía. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis, los tiempos finales, los tiempos postreros, ¿cuánto hace de eso ya? Pues ahora son más que postreros. Y estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo lo que está sucediendo y sabemos lo que viene. Lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Y el que esté en el camino, con mayúscula, en el verdadero camino, el Señor le va a guardar. El Señor le va a guardar porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. Entonces nosotros vamos a poner de nuestra parte. Vamos a poner por la parte que nos toca. Porque nos conviene para poder tener entrada a la vida eterna, al reino de Dios, al cielo, en presencia de Dios, por toda la eternidad, el día que Dios decida. Y mientras estemos aquí, disfrutemos de la protección de nuestro Dios. Porque de lo contrario, la persona que rechaza al Señor se va al infierno. Se va al infierno. Así lo dice la palabra de Dios, claramente. Entonces, iglesia, recibamos esta palabra de parte de nuestro Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a quedarnos con esa palabra, que tiene promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y recordemos cómo nuestro Dios impactó a estas personas. Y ese impacto que causó nuestro Dios en estas personas, se convirtieron, creyeron a Dios, creyeron en el Señor a través de Pablo y Silas. Pero por el impacto que nuestro Dios causó con todo lo que hizo allí. Amén. Iglesia, nuestra salvación está en juego. Depende de cómo hagamos las cosas en nuestra vida. De si creemos de verdad en Cristo o no creemos de verdad en Cristo. Si estamos en el verdadero camino o no. Nuestra salvación, porque hoy estamos vivos, pero dentro de media hora no sabemos. O mañana, o la noche. No sabemos. Entonces, si vivimos para Cristo. Para Cristo nuestro Señor. Porque lo único que nos vamos a llevar de este mundo, lo único que nos vamos a llevar es la salvación en la vida eterna. Quien quiera hacer las cosas como nuestro Dios dice. Amén. Iglesia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.